Hola, mi nombre es Maximiliano Fortanel Ángel, A017-07017, y esta es mi evidencia para el examen oral del reto del bloques de termodinámica. Primero que nada hay que hablar sobre la situación problema que nos plantean en este examen. Como podemos ver, nos piden que desarrollemos y investigamos el sistema de enfriamiento de un transporte de agua embotellada en un cooler simple de unicel. Este prototipo se usa una lámina de un grosor de 1 pulgada de unicel de uso comercial, o sea, de una hielera cualquiera que podemos comprar. También nos dicen que se registra la temperatura del recipiente considerando la variación de la temperatura ambiental, poniendo un termómetro casero estratégicamente adentro del cooler. Lo que nosotros debemos hacer es simular el comportamiento de la temperatura interior mediante la ecuación de calor y estudiar los efectos del cambio de la temperatura en el medio ambiente. Para la situación problema nos dan unas variables iniciales que son estas. Podemos ver que tiene la hielera tiene una base de 0.25 metros, altura de 0.18 metros, profundidad de 0.17 metros y un espesor de 1 pulgada que son más o menos 0.0254 metros. También nos dan los calores específicos del PET, del agua y del aire, la masa de la botella vacía, el calor específico del PET, su peso y su conductividad térmica. Además nos mencionan que la temperatura exterior va a ser constante a 22 grados Celsius, ya que si cambiara, sus resultados sobre cómo varía la temperatura conforme al tiempo serían diferentes y sería un poquito más complicado calcular, que es posible, pero requiere un poco más de trabajo. También nos dicen que la temperatura inicial a la cual van a estar las botellas y el cooler cuando empieza el experimento es a 6 grados centígrados y que la diferencial del tiempo se va a medir cada segundo. O sea, va a ser un cambio de cada segundo en los resultados que vamos a tener. Para poder resolver este reto, desarrollé un código similar al que usé en mi bloque para una situación problema similar, en el cual podemos ver que están todas las variables mencionadas antes, como la dimensión de la hielera en metros. También calculé su área transversal para poder tomar en cuenta que en todas las superficies de la hielera va a cambiar la temperatura. También aquí tenemos todas las variables térmicas y como podemos ver tuve que calcular la masa del agua con la densidad y con la fórmula de densidad que es masa sobre volumen y despejarla para poder sacar la masa del agua. También tenemos todos los volúmenes de las botellas, del aluminio, del PET, perdón, del volumen del líquido, el volumen del cooler y también del aire que está atrapado dentro de la botella, dentro de la hielera, porque también tiene importancia y tiene un efecto sobre cómo va variando la temperatura dentro de la hielera. También podemos ver aquí el espesor, que es Z, que es 0.0254 metros. Para poder resolver esta situación, usé la fórmula de cómo varía la temperatura interior conforme a la diferencial de tiempo, que como podemos ver aquí, depende de los calores específicos, de la conductividad térmica, temperatura exterior y de todas las áreas, como podemos ver aquí en esta fórmula que tenemos esta imagen. Entonces, para poder resolverla, lo que yo hice fue hacer una gráfica que modelara esta ecuación con las variables ya puestas, usando matrices y usando otras herramientas. Podemos ver que tenemos la temperatura exterior de 22, que es constante, y la temperatura interior, que es de 6. Aquí vemos cómo se graficó la temperatura variante y lo hicimos en horas. Ahora, para ver estos resultados de la gráfica que tenemos en el lado derecho, pues nos podemos dar cuenta que inicialmente, desde que empieza el experimento, la temperatura de la hielera dentro de la hielera empieza a subir, empieza a incrementar, ya que está buscando hacer un equilibrio térmico con el medio ambiente. Y podemos ver que la pendiente de esta gráfica de los tiempos 0 a 20 es muy inclinada, lo que quiere decir que va cambiando su temperatura, incrementándola mucho más rápida que, como podemos ver, después de las 20 horas. Esto ya que quiere alcanzar el equilibrio térmico lo más rápido posible. A partir de las 20 horas y hasta el tiempo 40, su pendiente se hace un poco más plana, lo que significa que ese incremento de temperatura va decrementando su velocidad. Y ya para el día 40 la temperatura es constante, lo que quiere decir que ha alcanzado la temperatura ambiente. Si nosotros hacemos un zoom a esta gráfica de aquí, podemos ver que la temperatura más o menos es 22 grados
22 grados Celsius cuando alcanza el equilibrio térmico, es decir, que a los 40 días la hielera alcanza el valor de la temperatura exterior. Entonces, pues sí, el último valor de esa temperatura antes de alcanzar el valor de esa temperatura antes de alcanzar el equilibrio térmico varía entre los 20 y los 22 grados centígrados. Bueno, pues eso es todo. Espero que hayan entendido todo muy bien y pues nada más. Gracias.